La burla es una clase de expresión bien determinada. Su esencia no puede redefinirse de una forma retórica menos ofensiva sin expresar algo muy distinto de lo que se pretendía. Por ello, en una democracia, nadie, por poderoso o impotente que sea, puede tener derecho a no ser insultado u ofendido. Si una minoría de débiles o impopulares desean que el derecho los proteja de la discriminación, deben estar dispuestos a tolerar cualquier insulto o burla que la gente contraria a dicha legislación desee ofrecer a los demás votantes, ya que solo una comunidad que permita esos insultos como parte del debate público puede adoptar legítimamente dichas leyes. Esto afirmaba el filósofo Ronald Dworkin en un artículo publicado por el periódico El País en 2006. Aunque dicho texto estaba ubicado en el problema de la tolerancia religiosa, puede servirnos para reflexionar cuáles son los límites de la libertad de expresión. Hoy en Jaque al Rey nos preguntamos, ¿existen límites a la libertad de expresión? Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión nos preguntamos si existen límites a la libertad de expresión. Para ello, contamos con la presencia del doctor Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador de la UAM Iztapalapa y trabaja temas de igualdad y no discriminación. ¿Qué tal, Ricardo? También nos acompaña el doctor Luis González Plasencia. Él es profesor del Centro de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También nos acompaña Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de CENCOS, periodista y defensora de derechos humanos. Finalmente nos acompaña Mirel Campos, doctorante en estudios latinoamericanos y especialista en temas de medios de comunicación. Enseguida empezamos con el debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo la partida. El pasado viernes 30 de septiembre, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CONAPRED organizaron un encuentro para debatir sobre la controversia suscitada por lo ocurrido en el caso de Nicolás Alvarado. Cabe recordar que el 30 de agosto, el hasta entonces director de TV UNAM escribió un artículo en su columna del periódico Milenio en el que afirmaba: "Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es pues clasista. Me irritan sus lentejuelas, no por jotas, sino por nacas. Su histeria, no por melodramática, sino por elemental. Su sintaxis, no por poco literaria, sino por iletrada". Y agregaba: "Y sé que la pérdida es real, pero condicionado por mis circunstancias como estoy, no puedo sino reaccionar como reacción". La repercusión de estas palabras no solo hizo que Alvarado se granjeara el descontento en las redes sociales, sino que lo llevó a renunciar de su puesto como director de TV UNAM y a recibir una recomendación de CONAPRED. Este episodio, aparentemente banal, ha generado un conjunto de preguntas que trascienden dicho caso. ¿Hasta qué punto un funcionario público puede hacer uso de su libertad de expresión en el ámbito privado sin afectar su papel en el ámbito público? ¿Existen límites a la libertad de expresión y, si es así, cómo definirlos para saber cuándo se han transgredido? ¿Es el CONAPRED una instancia que debe erigirse como el organismo que decide el momento en que la libertad de expresión debe ser limitada? Este último punto resulta importante. En los últimos meses, sacerdotes y jerarcas de la Iglesia han manifestado de manera pública su rechazo a los llamados matrimonios igualitarios, incluso al punto de señalar que las personas de la comunidad LGBTI son contrarias a la naturaleza, sin que, hasta el momento, ninguno de ellos haya recibido una recomendación. La pregunta de cuándo sí y cuándo no debe actuar el CONAPRED parece ponerse sobre la mesa. Sin embargo, existe otra cara que este problema puede sacar a la luz.
y es la de si es posible establecer límites en ámbitos como la literatura o las artes, y si abrir la puerta a la limitación en estos casos no puede significar un paso a la censura o a la construcción de instituciones que, en palabras de un articulista, pueden erigirse como policías de pensamiento. Como quiera que sea, el caso de Nicolás Alvarado puede servirnos para reflexionar sobre los límites a la libertad de expresión en sus distintas aristas. Hoy en Jaque al Rey nos preguntamos, ¿existen límites a la libertad de expresión? Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para todos, una pregunta muy general. ¿Existen límites a la libertad de expresión? Luis, por favor. Sí, existen límites a la libertad de expresión. Yo diría que hay varios tipos de límites. Hay unos límites que pone la propia Constitución. Hay límites que ponen las normas éticas, ¿no? Y te diría entonces que cuando hablamos de derechos, no hablamos de derechos absolutos, sino, salvo en casos muy particulares, como por ejemplo aquellos que representan violaciones graves a derechos humanos, la tortura, la desaparición, etcétera, los derechos por supuesto que tienen límites. Muchas gracias. Jesús. Yo no sé si el término límite es el adecuado. Yo creo que hay equilibrios, yo creo que hay modulaciones, yo creo que hay contextos de ejercicio de los derechos. En el entendido de que un derecho para ejercerse se tiene que hacer en equilibrio ponderado, en armonía con otros derechos. Justamente ese es el problema, ¿no? Cómo equilibramos derechos, cómo hacemos que puedan ir juntos, y ahí es donde nos planteamos los dilemas de regulación sobre la expresión. A veces decir que hay límites, y tiene razón Luis, los hay, ahí están en la Constitución. A veces decir eso parece que predetermina una respuesta y es lo que estamos buscando construir. Mira, por favor. Bueno, para mí la palabra límites es ya censura, de alguna manera, ¿no? Porque se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Entonces, límites yo creo que más bien es modular esa responsabilidad social que tenemos nosotros los comunicadores, los comunicólogos, todos los que somos líderes de opinión al tener un micrófono. Estamos dando un mensaje que va a influir a muchas personas o no, o sea, recordemos que hay una heterogeneidad, pero que formamos opinión pública de alguna manera, ¿no? Entonces, si se es funcionario, si se es un académico, el contexto en el que uno está importa muchísimo el tipo de mensaje que uno está dando a la opinión pública. Entonces, yo creo que ahí es más que nada contextualizar los momentos de esa libertad de expresión, creo yo. Michelle, por favor. Yo creo que sí existen límites a la libertad de expresión y también creo que uno de los grandes límites es discriminar, ¿no? Entonces, como veíamos en la cápsula previa, lo que hace el Frente por la Familia es, con sus dichos, discriminar a muchas personas, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de por qué no podemos decir cualquier cosa porque afectamos a otras personas, ¿no? Entonces, el simple hecho de ya estar discriminando a alguien más es un freno para poder decir lo que a nosotros nos plazca. Quisiera empezar tocando el caso particular de Nicolás Alvarado para ver a dónde nos lleva, y quisiera leerles una cita de un autor que escribió en Nexos, a ver qué me podrían decir al respecto sobre el caso específico de las palabras de Nicolás Alvarado y sobre todo de la recomendación que dio el CONAPRED debido a esas palabras, ¿no? Dice el autor en Nexos: lo que resulta sin lugar a dudas una manifestación de autoritarismo y fundamentalismo es la decisión del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que le ordenó a Nicolás Alvarado que ofreciera una disculpa, le indicó cómo y acerca de qué debería escribir a partir de ahora y lo remitió a tomar un curso de sensibilización para que aprendiera a no discriminar. Erigido en policía del pensamiento para asegurarse que no exista más que un pensamiento que las mayorías en Twitter o los funcionarios en una oficina burocrática consideren políticamente correcta, el CONAPRED formuló, y dice, la tarde del 1 de septiembre, una de las declaraciones más intimidantes a la libertad de expresión que pueden recordarse últimamente. Les pregunto, ¿el CONAPRED hizo eso con lo que ocurrió en el caso de Nicolás Alvarado? A ver, yo creo que es un poco duro, Raúl, pero creo que concordamos con el fondo de lo que dice, ¿no? Sí, la frase es de Raúl Trejo, del Árboles, sí, ¿no? Sí. Hay que recordar que es el escrito que saqué en Nexos. Porque efectivamente CONAPRED ahí se extralimitó, ¿no? Fíjate que hablando de límites, yo creo que un tema importante aquí es quién pone esos límites y desde dónde los pone, ¿no?
porque cuando hablamos de situaciones en las que la autoridad tiene que intervenir, pues sí es muy importante reconocer esos límites. Creo que salvo el caso, y no estaría tan seguro de algunas decisiones jurisdiccionales, ¿no?, en donde podríamos hablar de ponderación de derechos, otras instancias como CONAPRED o las comisiones de derechos humanos no ponderan derechos, ¿no?, sino simplemente verifican si el acto se da en el ejercicio de un derecho o si cruza el límite que lo convierte ya en una transgresión, ¿no? Ya se ha hecho mucho análisis sobre lo que pasó con Nicolás Alvarado. Creo que todo el mundo concuerda en que no cruzó ese límite y no lo cruzó por una razón en particular. Hay que recordar que él es un opinador. Él es alguien que antes de ser funcionario público, mucho tiempo antes, se ha dedicado a opinar y, como bien Jesús lo ha dicho, no en este programa, en otros lugares, no. La libertad de opinión no tiene límites. Ahí sí, por ejemplo, hay casos en donde las libertades no reconocen límites. Me parece que uno de esos casos es la libertad de prensa, en donde se opina libremente, y el arte, ¿no?, a donde tampoco podemos poner límites. Yo lo que creo es que aquí en este caso a él le pegaba directamente, ¿no?, y por eso apeló a la libertad de expresión, pero también creo que cuando él da una entrevista y hablando de las agresiones contra él en redes sociales, entonces ahí sí habla de que a lo mejor se tendría que legislar internet porque era demasiada la agresión hacia él, ¿no? Entonces estás exigiendo que, porque tú eres opinador y siempre escribes y eso hacías antes de estar como director de TV UNAM, tienes el derecho a decir lo que sea y como sea, pero cuando me toca a mí, me pegan a mí y entonces a mí me dicen ese tipo de cosas y ese tipo de agresiones y ese tipo de discriminación también, porque también a él le tocó que le pegaran en ciertas cosas de su cuestión personal, digamos. Ya no estoy tan seguro que la libertad de expresión sea para todos y para todas, ¿no? Yo creo que ahorita hay que entender que estamos enfrentando como país una batalla cultural, ¿no? Una disputa por los conceptos. Quizá 20 años atrás no hubiera causado ningún escándalo porque estamos tan acostumbrados a escuchar este tipo de lenguaje, ha sido parte de la cotidianidad, pero ahora hay una diversidad de pensamientos, ¿no? Y en esa diversidad está el no seguir promoviendo la discriminación. Y el punto era que lo pudo haber dicho de no gustarle, no está obligado a gustarle, sino son las formas. Y que justamente en estos momentos estamos peleando las formas en cómo comunicarnos con el resto de la sociedad, que queremos dejar detrás ese racismo, ese clasismo, ese machismo que encierra ese texto, ¿no? Y que si sigue prevaleciendo ese tipo de lenguaje, no vamos a dar un paso como sociedad. ¿Estarías de acuerdo? Creo que con ninguna de las dos posiciones. Primero, me asombra un poco, Luis dice, creo que todos estamos de acuerdo que no cruzó los límites que marcan una conducta discriminatoria. Pues creo que no, hay muchísima gente que dice solo no. Aclararía, para los casos en los que CONAPRED tiene que intervenir. Sí, pero yo creo que, buena parte de la discusión es que hay quien cree que efectivamente eso implicó un acto discriminatorio. Yo creo que no, yo creo que no. Y la otra es esta vinculación tan rápida entre expresión y discriminación. Hay que buscar la prueba del daño. La discriminación es un concepto técnico, más allá de la afectación y de la sensibilidad que tenga cada uno y del valor que le dé a ciertas causas, por cierto, que las comparto prioritariamente. La discriminación es un acto técnico porque es la única manera en que un Estado democrático la puede enfrentar. Y siempre implica violación de derechos. Es decir, hay marcadores de la discriminación que aparecen en el acto discriminatorio y es lo que nos permite calificarlo. Si no, aunque nos desagrade, no deberíamos llamarlo discriminación. Discurso derogatorio, grosero, de desprecio, etcétera, incluso que reproduce prejuicios, que estigmatiza, pero no necesariamente discriminación. Precisamente porque ese espacio donde nos enfrentamos con un discurso respecto del cual no estamos seguros que discrimina, es el mismo espacio donde podemos hacer entrar la libertad de expresión como ejercicio de un derecho también fundamental. Yo creo que el modelo constitucional mexicano, que no está mal diseñado, los derechos van juntos. Así es. No se puede afirmar un derecho sacrificando el otro.
y en un tema tan resbaladizo, tan jabonoso como es el de la libertad de expresión respecto de un derecho también fundamental como la igualdad de trato o no discriminación. Yo ahí iría con mucho tiento y diría, a ver, si CONAPRED tuvo una prueba de daño que evidenciara que hay un acto discriminatorio en esa expresión, debió haber actuado. Yo creo que no había tal prueba de daño. Por eso hay que reconocerle a CONAPRED que está en busca de un discurso, ¿no? Así es. Sí. Dice nuestro conductor, que es un experto filósofo, recordará que Thomas Kuhn decía que cuando los científicos están en crisis piensan como filósofos, ¿no? Es decir, los juristas, los ministros de la Corte, que también han dado tumbos y bandazos en ese terreno, y quienes dirigen las instituciones públicas garantistas, también están en busca de un discurso, porque no lo tenemos claro, ¿no? Ojalá hubiera esa claridad, ¿no? No lo tenemos claro y por eso estamos discutiendo sobre el tema. Pero entonces a Nicolás Permíteme, regresamos contigo, Ixchel. Vamos a un corte. Estamos en Jaque al Rey con una interesante discusión. Regresamos con... Estamos de regreso en Jaque al Rey. Ixchel, ibas a decir algo. Sí, yo nada más quería poner sobre la mesa entonces a Nicolás se le censuró. O sea, eso es... ¿Y por eso renunció? No, yo creo que ese fenómeno que tiene que ver con la renuncia no es un fenómeno jurídico, no tiene que ver con lo jurídico, sino con lo social, ¿no? Uh-huh. Yo apuntaba en el texto al que tú te referías que Nicolás Alvarado lo que no calcula es el efecto que tiene meterse con el ídolo, ¿no?, en los idólatras. Uh-huh. Y, por supuesto, activa una respuesta que es más bien una respuesta psicológica o sociológica, que es la que termina obligándolo a renunciar, ¿no? Pero no fue un efecto, la renuncia no fue en absoluto un efecto de la censura. Directo, quiero decir. Okay. Pero, bueno, también creo que este tema nos pone a pensar en cómo esa libertad de expresión, uno cuando asume un cargo, un puesto, cuando firma un contrato, lee uno en esas letras pequeñas que en algunas universidades te ponen no puedes hacer mal uso o hablar en nombre de la institución, ¿no? Uh-huh. Entonces ya desde ahí uno ya debe como cuidar ciertos aspectos, ¿no? Y tratar de ser congruente con las instituciones, ¿no? Con la investidura que estés representando, ¿no? Pero sí creo que puede ser debatible, ¿no? Lo que yo opino como persona y lo que es un personaje o un funcionario público, ¿no? Creo que ahí está la delgada línea
en cómo la maneja ese personaje. Porque este caso era... Yo creo que no estamos partiendo de cero en esta discusión, ¿eh? Hay buena literatura sobre casos, sobre experiencias reales, sobre sentencias constitucionales que nos van dando elementos. A ver, en efecto, los servidores públicos tienen obligaciones especiales de discurso en el ámbito público. Y los artistas, los periodistas tienen protecciones especiales de discurso. Yo creo que eso hay que irlo clarificando, porque lo que estaba haciendo Nicolás era la tarea de un crítico cultural que ha sido durante muchos años. En un texto donde deslinda sus dos identidades, donde dice, yo que soy director de TV UNAM y que me repugna, bueno, no me gusta, no, ya le estoy poniendo palabras, pero no me gusta Juan Gabriel. Sin embargo, como director, pido que se haga un programa especial con a Luis González, ¿no? Luis González de Alba, ¿no? Para que se le pregunte, y sin embargo, confieso que no me gusta. Es decir, deslinda sus dos identidades, pero deja claro que la identidad de servidor público cumple con su obligación comunicativa. Claro. Eso es lo que hace muy complejo el caso de Nicolás. Claro. No es un gobernador despotricando contra homosexuales, claro. Y que los hemos tenido. Por eso aludo a ese ejemplo. Por eso no es un tema tan transparente. A mí me preocupa la facilidad con la que gente defensora de derechos ha pontificado en este terreno, como si no hubiera dudas que están presentes en los sistemas constitucionales, incluso que tienen mayor entrenamiento jurídico que el sistema mexicano, ¿no? Entonces, no se trata de defender en particular a Nicolás. Por otro lado, yo creo que alguien que se declara clasista, pues tiene problemas para representar la comunicación de una universidad como es la UNAM, un mestizaje, ¿no? Pero creo que puede ser clasista. En esa pieza, mestizaje cultural, todo lo que es la UNAM, ¿no? Pero creo que en esa pieza de la que surge, esta pieza periodística de la que surge este conflicto, yo no veo trazos de discriminación, no veo prueba de daño, no veo que se cumplan los marcadores de un proceso discriminatorio, y sí el riesgo de instalar una suerte de censura. Sí, no la policía del lenguaje que dice Raúl Trejo, que tal vez es un exceso orwelliano, pero sí hay... Mira, yo apuntaba a que cuando uno hace un análisis ya desde una institución para ver si hubo o no violación, hay que ser muy técnico, como bien decía Jesús, y hay que ir a la evidencia. Y la evidencia en este caso es esa pieza de ese texto que ha causado la polémica. Y el texto es una crónica, ¿no? Es una crónica, si le pusiéramos otro nombre, ¿no? Él estaría cronicando o relatando un evento de alguien que tiene ese conflicto, ¿no? Que se reconoce a sí mismo como clasista y que no obstante eso no obstaculiza el cumplimiento de su propia obligación, ¿no? Entonces es interesante porque efectivamente él juega con esas dos identidades. No digo que no tenía toda la intención de provocar, ¿no? Y de decir lo que quería decir. Lo sabía. Y vuelvo un poquito al tema de los límites. Yo decía hace rato que hay diversos niveles, ¿no? Y seguramente, ahí coincido contigo, como comunicador tienes que autorregularte, ¿no? Tienes que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo lo que dices va a tener un efecto que no vas a poder controlar y hacerte cargo de lo que eso significa, ¿no? Pero hasta ahí. Lo demás, la pieza es una pieza periodística, una crónica periodística, en donde coincido plenamente, no hay ningún viso de discriminación, ¿no? Bueno, nada más, el tema que abre no solamente es como la discriminación, sino es poner esto de la alta cultura y la cultura popular, que también ese es el fondo de la discusión, ¿no? O sea, el darle más valor a las bellas artes, ¿no?, que a los íconos populares, ¿no?, como lo fue Juan Gabriel. Entonces, también abre otro debate que es muy profundo en este país, ¿no?, que no hay una reconciliación entre nuestras identidades y nuestras formas de expresiones culturales y populares. O a lo mejor, o sea, no solo eso, sino yo lo que creo es que no calculó bien. O sea, sabía que iba a reaccionar la gente. La onda es que no pensó que iban a exigir que renunciara a TV UNAM, ¿no? Y que alumnos de la UNAM le iban a decir, oye, tú no me representas en lo más mínimo. Ese fue el riesgo que corrió. Él siempre ha sido así, pues, ¿no? O sea, por eso no debería de sorprendernos. La cuestión acá era que ahora era director de TV UNAM. Y a lo mejor
tuvo que haber pensado un poco más y a lo mejor haberse regulado. Y Claro, si no se autorreguló, bueno, pues ahí están las consecuencias. Ahora fíjate, tenemos el asunto de Nicolás, que era funcionario público, y de quien acabamos de decir, no se desprende que haya habido discriminación. Y tenemos el otro caso que apareció en la cápsula de gente que no es funcionario público, por ejemplo, los jerarcas de la iglesia, ¿no? Y en donde el discurso que plantean ya, digamos, se mueve en otro terreno, ¿no? Entonces creo que ahí hay elementos para debatir. Yo quisiera justo plantear ese tema en dos ámbitos. Uno, algo que apuntaba Luis, que me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto, digamos, la decisión de CONAPRED pudo estar condicionada por el movimiento que hubo en redes sociales? ¿Y por qué en otro caso, como en el del semanario Desde la Fe, no hubo una reacción parecida? Siendo que en el semanario Desde la Fe se decía algo así como: el ano del hombre no está diseñado para recibir, solo para expeler, que el sexo lésbico puede haber contagio de enfermedades de transmisión sexual, y agregaba que los homosexuales son un problema de salud pública, en tanto que ellos sostienen relaciones sexuales que son contrarias y que pueden contraer un tipo de enfermedad de transmisión sexual: VIH, herpes, papiloma humano, sífilis, gonorrea, etc. Esto está en el semanario Desde la Fe. ¿Hasta qué punto la reacción en redes sociales condicionó la acción de CONAPRED y no la hizo actuar en un caso como este? Que también hubo reacción en redes sociales, ¿eh? O sea, más bien la presión de la gente fue similar a al primer ejemplo que poníamos. La cuestión es que CONAPRED no reaccionó igual, ¿no? Este párrafo me da una extraordinaria vergüenza ajena. O sea, como una gente adulta que en teoría ha pasado por la escuela, así sea un seminario, puede decir esas barbaridades. Creo que ahí hay un factor que no está presente en el primer caso, y es la acumulación de poder en el emisor del discurso. Y la incitación. A mí no me preocupa tanto, y soy muy franco con eso, que un grupo de personas que van a las escuelas privadas, que las movilizaron con un lenguaje terriblemente cursi y conservador, salga a la calle a decir: yo quiero tal cosa o no quiero tal otra. Porque me parece que eso entra en los límites de la expresión. Yo quiero recordar que Salman Rushdie dice que si la libertad de expresión no sirve para burlarse, no sirve para poner en duda las jerarquías o las verdades o los valores establecidos, no sirve para nada. Es una libertad domesticada que por lo tanto no es libertad. Entonces, la libertad siempre incomoda. Ahora queremos una libertad edificante que sirva para que todos seamos solidarios y generosos, igualitarios. No es cierto. La libertad es un mecanismo de protección y por lo tanto de disenso permanente. Entonces, bueno, si eso es cierto, hay que ver que es una protección contra el poder. El asunto cambia de perspectiva cuando son los poderes los que en nombre de una supuesta libertad de expresión estigmatizan, generan persecución simbólica y social contra determinados colectivos. Tan mal está de que lo haga un poder público institucionalizado como que lo haga un poder salvaje, como diría el maestro Ferrajoli. Es decir, un poder privado que tiene capacidad, por su propia acción, de violar derechos. Y ahí sí creo que CONAPRED debería tener el ojo muy atento, no a la manifestación, a la emisión pública de las declaraciones de una institución de poder que genera asimetrías y que se beneficia de privilegios en ese terreno. No del creyente, del jerarca. Exacto. Regresamos con este debate. Estamos en Jaque al Rey. Volvemos después de unos minutos. Hoy día gastamos en alimentarnos, entre comer en casa y fuera, pago de basuras, gestión de residuos, gasto sanitario e impuestos, casi un 30% del salario medio bruto. Y sin embargo, más del 50% de los alimentos que producimos se tira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante 4 millones de años nos alimentamos en base a la cultura atávica. O lo que es lo mismo, comer de lo que daba el entorno. No fue hasta la revolución industrial que el hombre abandona el campo y el recetario tradicional y se sumerge en el frenético ritmo de las ciudades. Es esa falta de tiempo la que nos lleva a dejar nuestra alimentación en manos de la industria. Pero la industria hasta hoy ha sido incapaz de industrializar los platos de nuestros ancestros. Así que crea una nueva forma de alimentarnos. Nos americanizamos. Y nuestra dieta cambia radicalmente.
Aparecen cientos de franquicias que te alimentan en un tiempo récord y miles de nuevos alimentos donde lo seductor es el envase, no el contenido. Y dentro de esos nuevos alimentos, miles de desconocidos ingredientes que nunca antes habíamos consumido. Conservantes, potenciadores del sabor, aditivos, edulcorantes, saborizantes, nitratos, estabilizantes. Nace un nuevo amo de la alimentación, el supermercado, que en su búsqueda del valor añadido nos hace creer que la proteína es la carne. Dejamos de alimentarnos con grano y legumbres para dárselos de comer a los animales de granja y luego comérnoslos a ellos. Y con la carne y los desequilibrios en la dieta, la obesidad se convierte en pandemia. Esta carne además produce un metano casi más letal que todo el CO2 de la automoción mundial. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Michelle, por favor. Pues sí, ahora es totalmente diferente aventarte a la espalda a Nicolás Alvarado que aventarte a la espalda a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, creo que ahí el poder que tiene la Iglesia Católica llegó al grado de que, híjole, mejor nos hacemos como que nadie dijo nada y no publicaron nada, cuando evidentemente están discriminando y agrediendo a una comunidad que en este país ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo, ¿no? Y mira, yo ahí pensaba, no solo con la PRED, sino Gobernación. Sí, claro. Yo creo que a Gobernación le toca ese papel. Hay que entender que las iglesias están subordinadas al Estado. Es difícil, es un tema que es complicado, pero en un Estado como el nuestro, las iglesias están subordinadas al Estado y eso implica que tienen que jugar con las reglas democráticas, ¿no? En este caso, no solamente se trata de declaraciones homofóbicas, sino que son falsas, ¿no? No es verdad que es antinatural ser gay, ¿no? Antinatural es correr más rápido que la velocidad de la luz, eso sí es antinatural. Todo lo que la naturaleza permite es natural, ¿no? Podemos hablar de códigos morales y tal, pero y ahí podemos hablar en todo caso de lo que desde el punto de vista de la religión rige a los feligreses, ¿no? Pero de ninguna manera se puede pretender que eso sea la regla para un país en el que conviven diversas religiones y también personas que no tienen ninguna religión, ¿no? Y a mí me gustaría agregar que también promueve la desinformación en un país con altos índices de embarazo, ¿no? Donde por un lado llega este comunicado, uno también ve las pancartas, ¿no? De la ideología, no a la ideología de género, ¿no? O sea, una serie de consignas que ha costado decenas de estudios científicos, ¿no? Para avanzar en la ciencia, para que de repente en una consigna se diga que no a la ideología de género, ¿no? Entonces, promover desinformación creo que también afecta a nuestro derecho, ¿no? A tener una información clara respecto a la sexualidad y la naturaleza humana. Y creo que ahí eso también me parece muy grave. A ver, entonces, ¿puede regresarme a un punto que planteó Luis? Gobernación es, en efecto, la instancia reguladora de las instituciones que constituyen el pluralismo religioso de este país. Y la posición oficial de Gobernación respecto a la jerarquía eclesiástica es que podían ejercer su, digamos, libertad de expresión porque no se están refiriendo a una ley constituida, a una ley establecida. Pues sí se están refiriendo, porque precisamente lo que están rechazando es la jurisprudencia de la Suprema Corte, que tiene efecto de ley. Tiene efecto de ley. Desde luego están tratando de prevenir, de evitar que esto se instale en la Constitución, ¿no? Que se reconozca el matrimonio igualitario en el texto constitucional. Pero para efectos prácticos tiene estatuto constitucional la jurisprudencia de la Suprema Corte. De tal manera que eso el gobierno tenía que protegerlo. Claro. Ahí tiene que ponerle límites a un poder social, que es el poder eclesiástico, al margen de que pudieran salir los fieles a decir lo que quisieran. Yo en ese ámbito sí quisiera ser muy claro. Los fieles pueden decir barbaridades, como cierta izquierda ha salido a decir barbaridades, a predicar la violencia y a derribar gobiernos, etcétera. Tenemos que convivir con eso. Pero cuando están los poderes justo actuando anticonstitucionalmente, el regulador, en este caso Gobernación, tenía obligación de actuar y no actuó. Ya no hablamos de CONAPRED, hablamos de la subsecretaría, ¿no? De Asuntos Religiosos. Concretamente, así es. Un tema que sale a la luz con lo que han dicho ya más general,
nos alejamos un poco de estos casos particulares, es cuáles son los retos de la libertad de expresión en México, porque hemos tocado solo 2 casos, pero es un problema mucho más amplio que creo que sería un buen momento para analizar. ¿Existen retos para la libertad de expresión en México hoy? Pues el primer reto es que cada 26 horas matan a un periodista, ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, quienes son los encargados de informarnos están siendo asesinados en este país. Entonces, creo que hay que poner mucho los ojos sobre eso y que no solo pensemos en que es una persona más, que está mal, ¿no?, que asesinen a cualquier persona, pero en este caso específico es una persona que informa a otro grupo de personas, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que hay que defender a todos, sí, pero específicamente a estas personas que nos ayudan a saber cómo está nuestro país, qué se hace en nuestro país, qué sucede. Un argumento que yo he oído y lo pongo solo aquí sobre la mesa es, digamos, que si esto no significaría decir que los derechos humanos de los comunicadores están por encima de los derechos humanos de todas las demás personas, ¿no? ¿Qué tan cierto es este argumento, ¿no? No, yo creo que, como decía Jesús hace un rato, más bien ahí tenemos que hablar de protecciones especiales, ¿no? Los derechos son básicamente los mismos, pero por la naturaleza del ejercicio de la función que se realiza, se requieren de protecciones especiales. Y efectivamente todos estos actos se convierten en actos de censura, ¿no? Ahí de manera violenta. Artículo 19 cada año documenta, bueno, y no solo ustedes también lo hacen, documentan toda la cantidad de agresiones que sufren los comunicadores, la desprotección que hay, porque ahí también hay otro tema, que es la yuxtaposición del ejercicio de la libertad de expresión con el tema del mercado, ¿no? Con el hecho de que muchos de los colegas que se dedican a estas cosas trabajan en empresas que ponderan los intereses económicos sobre el tema de la libertad de expresión y que también con base en eso deciden si protegen o no protegen a los reporteros, ¿no? Los reporteros trabajan en unas condiciones verdaderamente ingratas, pues hay un tema estructural ahí que también se traduce en censura en la medida en la que no permite que se tengan las garantías para poder ejercer la profesión con libertad, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca hay muchos retos, porque la libertad de expresión tiene diversas aristas y que son muy espinosas, como acabamos de conversar ahorita, ¿no? Que si la limitamos por este lado o si ya a esta le damos más apertura, empieza a tomar un carácter un poco amorfo, ¿no? Pero yo creo que sí necesitamos debatirlo ampliamente, ¿no? Porque la libertad de expresión es para mí una pieza fundamental de la democracia, ¿no? Y esta ha estado entorpecida desde que nos quitaron el noticiero de Carmen Aristegui, ¿no? Hasta el 1% que se le dio a las emisoras comunitarias, ¿no? De cómo van a subsistir y cómo van a ejercer su libertad de expresión, ¿no? De esos niveles estamos hablando de los retos que implican, ¿no? Pensarla no solo desde la protección a los periodistas, sino favorecer a los comunicadores sociales, de las comunidades rurales, ¿no? De cómo proteger a las audiencias cuando le quitan a un medio, ¿no? De cómo no afectar, ¿no? las identidades de otras personas que no se sienten aludidas. De ese tamaño es el reto a la libertad de expresión. A ver, yo me centraría en uno en particular que me parece importante en este país. No tenemos un discurso del Estado, una serie de lineamientos, argumentos, líneas de sentencia, líneas para las políticas públicas, líneas para la acción de las instituciones administrativas, etcétera, que muestran con claridad por dónde vamos a ir en el tratamiento de la libertad de expresión. Es decir, en serio, no tenemos construido eso. Si uno contempla a nivel internacional, aunque a uno no le guste, el modelo constitucional europeo sabe por dónde va, ¿no? Sabe que si un señor publica un libro sobre el Holocausto que falsea la verdad histórica, para usar un término muy debatido, se va a la cárcel. Un famoso historiador inglés que vive en Australia, porque no puede entrar a la Unión Europea porque lo meten a la cárcel, ¿no? Por publicar libros. El caso norteamericano también tiene su propia orientación, es la primacía de la segunda enmienda y ahí cabe todo. Lo podemos ver con el fenómeno Trump y todo lo que sucede. En México no sabemos, no tenemos esto porque no hemos estudiado, perdón. Hay una enorme ignorancia, incluso entre los juzgadores, incluso en la Suprema Corte, perdón. Sí, claro. Entonces,
como tenemos mucho diletantismo, como cualquiera habla del tema sin ninguna preparación y sin ninguna formación, tenemos al Estado dando tumbos para todos lados, cuando justamente deberíamos tener un proceso de construcción. No digo que sea sencillo, No. Debemos tener un proceso de construcción discursiva donde el ciudadano puede decir, aquí veo cierta ordenación, veo cierta certidumbre, porque si va a suceder que al cardenal, que era cardenal de Guadalajara, a ese sí el CONAPRED le hace un llamado, pero al semanario Desde la Fe y al famoso encargado de este semanario no se le hace, pues uno espera que por lo menos se pueda definir un modelo de argumentación pública, claro, o de las instituciones públicas, perdón, para enfrentar este tema. No lo tenemos, y creo que buen reflejo de esta ausencia es que cada vez que discutimos los temas de la coyuntura, nos destapamos para todos lados, para todos lados. Pedimos que a la derecha se le castigue, sí, pero a la izquierda no. Que diga barbaridades y que hay que matar a no sé quién, hay que derrumbar el gobierno por la vía violenta. Eso está parado por la libertad de expresión. Yo creo que nos falta ese terreno y el gran desafío es construir eso que además la Constitución nos exige, ¿no? Tener un marco donde puedan convivir, entrar en equilibrio todos los derechos fundamentales. Quisiera entrar en esta discusión de cómo construir esas instituciones que nos permitan tener un marco por el cual no estar, como dice Jesús, dando tumbos respecto a la coyuntura de cómo aplicamos, ¿no?, los derechos y sobre todo cómo abordamos el tema de la libertad de expresión. Pero antes vamos a tener que ir un corte para regresar al último bloque. Estamos en Jaque al Rey y regresamos en unos minutos a este debate que no encontrará en ningún otro medio comercial. Estamos de regreso en Jaque al Rey, entramos en el último bloque y quisiera que tocáramos dos temas. El primero es cómo construir estas instituciones que nos permitan tener un horizonte claro respecto al tema de libertad de expresión, y el segundo es, digamos, qué se puede hacer desde la sociedad civil para presionar a las instituciones en esta materia. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo construimos esas instituciones? Mira, el tema es muy interesante porque yo creo que muchos de los informes que se han hecho en materia de violaciones a derechos humanos en general, lo que demuestran es una debilidad institucional brutal, ¿no? Tenemos las instituciones, tenemos recursos, porque hay recursos. Lo que no tenemos es a las personas adecuadas para desempeñar la función que deberían desempeñar en esas instituciones. Coincido con Jesús en que no nos hemos ocupado seriamente de entrar a estos debates, de generar discusión pública, de generar doctrina, por ejemplo, para la Corte. La Corte está desnuda de doctrina y entonces entran en discusiones intuitivas, ¿no? Y terminan decidiendo por mayoría, ¿no? Eso es una tragedia, porque además el modelo al que vamos es un modelo en el que las decisiones de la Corte tienen un impacto importante en la política pública y en general en el marco jurídico del país, ¿no? Y ahí fíjate que yo quisiera poner el énfasis en la responsabilidad de las universidades. ¿Hasta dónde las universidades realmente nos hemos metido al tema de qué clase de funcionarios públicos queremos tener, ¿no? Hay un divorcio
completo entre lo que se estudia en las universidades y lo que se hace en las instituciones. En las instituciones prevalece el know-how, ¿no? Lo que se aprende a hacer, una simplificación de los procedimientos, y pareciera que lo importante es deshacerse rápido de los casos, ¿no? Me refiero concretamente a instituciones como la Procuraduría, como las de Derechos Humanos, y Jesús conoce mejor CONAPRED, pero probablemente sea el caso también de CONAPRED, ¿no? En donde no importa el fondo de los temas, sino la forma, la manera en la que a través de mecanismos epistolares, ¿no? De documentos que se intercambian, se van cerrando los casos. Para mí ese es el tema prioritario, ¿no? Formar gente, formar servidores públicos que sean capaces de llevar adelante estas instituciones que efectivamente tenemos y que nos cuestan muchísimo dinero. ¿Pero tú crees que la universidad tendría esa necesidad? Digamos, no, yo creo que tiene esa obligación, ¿no? Cuando uno habla dentro de las universidades de capacitación, a veces se ve el asunto como de cuarta, ¿no? Eso que lo hagan otros. Pero no, tenemos que hacerlo nosotros, porque finalmente el servicio público lo realiza gente que debería de estar preparada universitariamente para hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí las universidades han fallado. Pues tenemos un gran atraso en política pública, comunicacional en general, ¿no? O sea, recordemos que no había ley desde el 60 hasta el 2013 y luego la ley federal 2014. Entonces, todo se ha regulado como van saliendo las cosas, ¿no? Creo que este es un buen momento para partir de una política comunicacional amplia y cultural, ¿no? Que tenga ese enfoque, porque si lo vemos otra vez de manera fracturada, se van a seguir repitiendo estas situaciones de qué calificativos utilizar o no utilizar, ¿no? Entonces tiene que ser un consenso amplio, ¿no? De todos los que nos dedicamos a la libertad de expresión, a fomentar el derecho a la información, a los que hacemos medios, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos las reglas claras entre nosotros y frente a las instituciones, ¿no? O sea, que no sea fácil golpear por un lado porque no hay una solidez, ¿no? No hay algo que la respalde. Entonces esa es la tarea fundamental, ¿no? O sea, reunirnos todas las organizaciones, los medios y tener un acuerdo en común, ¿no? De una libertad de expresión. Pues sí, yo creo que tenemos que, como esta parte de sociedad civil organizada y también las universidades, empezar a presionar y a ver qué camino vamos a tomar, como bien decían, o sea, para dónde queremos, pero incluyendo a los ciudadanos, que al final eso creo que en las universidades tendría mucho ese enlace, pues porque si entre nosotros decidimos y entre nosotros nos hablamos y nada más nosotros sabemos qué sí se puede, qué no se puede y cuál es lo políticamente correcto y cuál es un delito y cuál, etcétera, cuál es una violación a los derechos humanos, las generaciones lo seguirán replicando a como les enseñaron en su casa, como les enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que ampliar este debate para que sea interesante hacia los ciudadanos y jalarlos a que ellos también participen, porque si no se va a quedar en esto nada más, en que cada quien por su lado y los de un lado son malos y los del otro no, o viceversa, ¿no? Entonces más bien pues que veamos cuál es el camino que queremos transitar. A ver, yo creo, yo decía hace rato que le falta al Estado mexicano un discurso constitucional público sobre esto, pero no es el único requerido. Es decir, hoy día el tema de la libertad de expresión es tan complejo que no se puede atajar solo jurídica o administrativamente sus vicios y excesos, ¿no? Necesitamos que en efecto haya ciertos núcleos de discurso que puedan ser enfrentados por el Estado. El discurso que culmina directamente desde algún poder que tenga capacidad de violar derechos a esa violación de derechos. Por ejemplo, ahí necesita entrar el Estado, ¿sí? Aquel que predica la defensa de los crímenes de odio desde un discurso de odio y que tiene poder además para realizarlo, yo creo que el Estado debe actuar por sus vías. Pero hay otros muchos terrenos en los que el bien que pueda originar la intervención del Estado es sobrepasado por el daño que se genera a la propia libertad de expresión. Y ahí lo que tenemos son las respuestas sociales. Esto es muy claro digamos,
en la batería de recursos que tenemos para enfrentar una expresión de odio, una expresión estigmatizante, etcétera, que no siempre requiere que entre el Estado, que sea la propia sociedad civil, que sean las organizaciones, que sean los ciudadanos, y tenemos muchísimos ejemplos cómo en redes sociales se atajan, se enfrentan y se derrotan, ¿no? Discursos que son discriminatorios o potencialmente discriminatorios, o que trasladan estigmatización, o que perpetúan y reproducen prejuicios, etcétera, etcétera, sin necesidad de que intervenga la autoridad pública. Porque a veces esa intervención de la autoridad produce más daño que el bien que pueda generar. Entonces, justamente lo que necesitamos pues es también una batería bastante bien diferenciada de cuáles son los límites de la acción estatal en esta materia tan delicada que es la libertad de expresión, ¿no? Porque si reproducimos un esquema estatista, donde esperamos que el Estado traiga todas las soluciones, pues ya tendremos a un Estado que esté definiendo lo que podemos leer o lo que podemos decir, o un ideal, ¿no?, de expresión pública que sí sería grave consolidar en esa vía. Claro, y ahí también el tema de la posible intervención del Estado en las redes sociales, en Internet, también podría ser uno de los riesgos. Un riesgo, ¿no?, de asumir esta tal si no les gusta jaque al rey, ¿no? Nos van a censurar. Exacto. Sí. No, los bots son impresionantes. O sea, a mí ya me da hasta miedo tuitear algunas cosas porque me mandan fotos terribles, ¿no? Y ese amedrentamiento, ¿cómo lo regulas, no? Ahí es otra cosa, Hay ¿no? un gran estudio de Ariel Kaufman que se llama Odium Dicta, que es un nombre, un latinajo para hablar de discursos de odio. Y es precisamente sobre el tema de la emisión de discursos de odio en Internet. Y justo parte de la idea de que Internet es un espacio público. Y como todo espacio público, debe tener regulaciones, debe tener protección de derechos, porque la gente sale lastimada, perseguida, afectada en su integridad, precisamente por el tema del discurso. Y a la vez dice esto que acabo de decir: se tiene que diferenciar lo que el Estado puede hacer o que la autoridad pública puede hacer y lo que nos toca a los demás, ¿no? Sí, porque qué peligroso en un país como este empezar a regular en Internet. Claro, ¿Cuál ha sido nuestro máximo? A la oficina de la presidencia encargada de estos temas, que le des autoridad para regular Internet. Exacto. O a CONAPRED, o a Gobernación. Y de repente ya solo vamos a poder ver caricaturas. Y no violentas. Y ya tenemos dos Exacto. artículos que nos Sí, ¿no? vigilan. Bueno, estamos entrando al final, llegamos a la regla del minuto. El programa se pasó sumamente rápido. Les damos un minuto para conclusiones. ¿Qué balance general se podría hacer sobre este tema en particular, Ixchel? Pues un poco lo que tocábamos al final, ¿no? Que hay que discutir sobre esto, ¿no? Pongamos sobre la mesa qué es lo que nos interesa sobre la libertad de expresión y hacia dónde queremos ir. Organizaciones, universidades, el mismo gobierno, pero también los ciudadanos, qué les interesa y a dónde queremos llevar esto, porque es muy importante, o sea, es un derecho de verdad muy importante que a lo mejor lo dejamos un poco de lado, pero gracias a este derecho vienen muchos otros derechos atrás. Miren. Bueno, la libertad de expresión, yo siempre lo he sostenido, es asumir tu papel que tienes en el medio, hacia el resto de la sociedad, con una responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad de lo que vas a decir, ¿no? Lo que puede generar, estar atento, y que evidentemente estos casos que acabamos de analizar pues nos dicen que no es un debate cerrado, sino que se está abriendo, nos está poniendo como varias aristas que a veces uno no ve, y que es un debate que tenemos que construir entre las organizaciones, me queda clarísimo, pero que también implica, sí, campañas de sensibilización, ¿no?, hacia la ciudadanía, y que no es una tarea que se le debe dejar totalmente al Estado, ¿no?, porque puede ser muy contraproducente, ¿no? Ya de por sí tenemos 2 artículos que nos están limitando ahí la libertad. Y bueno, ese es como lo que yo pienso. Luis. Igual, yo creo que tenemos que ponderar que la libertad de expresión es un valor de la democracia, ¿no? Hay que protegerlo, sin duda.
Ahí me parece que es importante tratar de dibujar con más claridad hasta dónde el Estado, hasta dónde la sociedad, pero sin duda son las dos partes las que tienen que trabajar conjuntamente para que, en la medida de lo posible, ¿no?, ciertas expresiones que se utilizan cuando trascienden y pueden causar un daño, generen alguna suerte de autolimitación, ¿no? Que no sea el Estado el que me limite, sino que ojalá pudiéramos llegar a un momento en el que cada quien dijera, pues si le insulto al Señor, le estoy provocando un daño, ¿no? Y hacerme cargo de lo que eso significa. Y en cuanto al Estado, me parece que es importantísimo que el Estado entienda que está para proteger lo público, ¿no? Y que cuando alguien invade lo público, entonces eso deja de ser público. Me refiero concretamente aquí, como ejemplo, al caso de la Iglesia Católica, ¿no?, de la jerarquía católica. Cuando la jerarquía católica invade y se apropia del espacio público, el espacio deja de ser público. Y entonces esa es una limitación en donde el Estado, por supuesto, que tiene la obligación de intervenir. Claro. Jesús. Es tan complejo que yo me reduzco a una cosa. Yo le tomo la palabra a Luis, a Luis González Plasencia. Justamente lo que tenemos que hacer en la universidad es avanzar en esta producción de discurso, en esta acreditación de la complejidad de un tema de este tamaño y generar pasos que no tengan regreso. A mí lo que me preocupa es que cada vez que aparece uno de estos temas, partimos de cero. Es decir, regresamos al cuadro 1, ¿no? Volvemos a estar en la misma posición y volvemos a los mismos mantras, a las mismas repeticiones, como si no hubiera material sobre el cual pudiéramos ya empezar a argumentar. No solo es grave en nosotros, es grave en la Corte. Es grave que la Corte, con sentencias sobre discriminación, en el caso de los periodistas poblanos, lo haga de manera amateur, como lo pueden hacer dos muchachos que están empezando a estudiar la carrera de comunicación, de derecho, de filosofía. Entonces, justamente yo creo que esa necesidad de consolidar el aprendizaje en la discusión de estos grandes temas tiene que ver con lo que estás planteando. Necesitamos un aprendizaje social más o menos especializado para evitar el diletantismo. Pues les agradezco a las y los cuatro, a Jesús, a Luis, a Ixchel y a Mireille por haber estado en este interesante programa. Me quedo con esta idea que mientras no tengamos un horizonte normativo que defina cuál es el criterio que en México puede establecer hacia dónde va el tema de la libertad de expresión y que eso vincula a la academia con la sociedad civil, va a ser muy difícil que, como dice Jesús, no empecemos desde cero cada que hay una coyuntura. Por tanto, la obligación, tanto de los medios de comunicación, pero también de la sociedad civil y sobre todo de la academia, es retomar estos temas con cierto rigor y con como un espacio de discusión comprometida y responsable con la sociedad. Nos vemos dentro de 15 días en otro programa de Jaque el Rey. Hasta pronto.